ni en los días de amor y paz hay debate. No le entraron una vez más. Bueno, que quede constancia, como decía Luis Felipe Madrigal, que aquí queda todo grabado. Hoy veníamos por los acuerdos, pero no hay la voluntad política de los acuerdos. Se habla de la unidad y cuando podemos construirla, el mutis. Ni modo, yo hoy quería votar a favor del presupuesto de egresos. Como no hubo la respuesta, porque nadie sabe dónde van los recursos, ahí está la prueba, yo les invito a que no voten a ciegas, respeten a los pueblos que representan. Nadie sabe en este recinto dónde va a hacerse la obra pública. Nadie sabe la política social, qué programas. Entonces, ahí lo dejo. Yo quise votar a favor, pero reitero, ante la opacidad de este presupuesto de egresos, más bien un catálogo que se nos mandó, reitero, mi voto será en contra por respeto al pueblo de Tabasco. Por rectificación de hechos, el diputado Javier Calderón Mena, hasta por 5 minutos. Gracias, diputada presidente, diputadas y diputados. Hoy estamos discutiendo la aprobación del presupuesto que se va a ejercer en el 2011 en nuestro estado. Es preocupante que cada vez se nos dice a los tabasqueños que se va a tomar en cuenta la política social, cuando vemos que realmente se refleja este nuevo presupuesto y resulta que apenas rebasa el 1% de la inversión en política social en nuestro estado. Entonces, yo creo que si se hubieran dado las condiciones tal como lo pidió la fracción parlamentaria de Acción Nacional, muchas situaciones como estas se hubieran corregido, porque desgraciadamente los diputados no tenemos la facultad de modificar tal y como lo enviaron los diversos sectores de los diferentes ramos, no tenemos la facultad solo la de aprobar a como viene el presupuesto. Desgraciadamente, así lo ha calificado el diputado Alfonso Rolando Izquierdo, aquí hay solo diputados, casi nos quiso decir diputadillos. Espero que el legislador Alfonso Rolando Izquierdo nos explique dónde va a estar la modificación de apoyo a los sectores sociales de Tabasco, porque incluso nuestros campesinos, nuestros obreros, pero sobre todo nuestras zonas indígenas, ni siquiera están tomando en cuenta para seguir impulsando su desarrollo. Amén de lo único que mandan los recursos del gobierno federal, que vienen etiquetados para el desarrollo de las zonas indígenas, pero de parte del gobierno del estado no vemos un impulso que realmente impulse la vocación de servicio hacia nuestras zonas indígenas. Es cuanto, diputada presidente. Para hacer uso de la tribuna en rectificación, hasta por 5 minutos el diputado Juan Francisco Cáceres. Con el permiso de la mesa directiva, vengo a esta tribuna con este tema que ha sido recurrente durante este año, y aprovechando que el diputado Peralta Fósil lo toca, hago uso nuevamente de esta tribuna. Y les digo, no hay proyectos en el presupuesto, no existe el desglose, desafortunadamente. Y creo que debemos enfocarnos a nuestra responsabilidad que tenemos como legisladores para aprobar el presupuesto. No por nada, al menos tenemos
esta facultad. El sistema actual está conformado bajo una realidad de partido único en la que el sí, señor, era lo conveniente y lo políticamente correcto. Ahora, la ciudadanía nos exige cuentas de lo que hacemos, pero sobre todo de lo que dejamos de hacer, como sus representantes. El presupuesto de egresos pareciera un mero trámite, un cheque en blanco que nosotros los diputados firmamos con los ojos vendados. ¿Y por qué lo digo? Porque no sabemos a ciencia cierta en qué se va a gastar los recursos públicos. Ya lo dijo el diputado Peralta, hizo el señalamiento. El presupuesto, aun cuando también lo establecen en su dictamen, no contiene los proyectos específicos en las diversas áreas del Poder Ejecutivo, donde van a realizar sus acciones. Le doy un ejemplo. Vuelvo al ejemplo que es recurrente. El proyecto presume que la Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas este año tendrá un aumento de casi 300% respecto del año anterior. Y efectivamente, todos los tabasqueños estamos ávidos de que se realice inversión en infraestructura, porque hasta la fecha, la única obra visible es el monumento al Bicentenario. Sin embargo, revisando el anexo del presupuesto, establece que el aumento de este recurso está en el concepto de definición y administración de la política para la infraestructura con un monto de 405 millones de pesos. Le pregunto a los diputados, no solo a los del PRI, porque es una responsabilidad de todos nosotros esta aprobación. ¿Qué significa esto? Ni un servidor ni la ciudadanía puede saber cuáles son los proyectos que en este aumento será dirigido. Y le hago preguntas específicas, nuevamente, a gente que caminó distritos, a los que caminamos la circunscripción, al diputado Jaime Hernández Córdoba. ¿Sabe usted en qué se va a invertir el presupuesto en Comalcalco? ¿Sabe qué carreteras se van a hacer usted, que precisamente es constructor? Lo mismo a mi amigo de Cárdenas, a todos. Y también a los de los otros, al profesor Ulín, que aquí ha pedido de manera fehaciente que se hagan obras de infraestructura del plan hídrico. ¿Sabe usted en qué se va a invertir en el municipio de Jalpa? Si lo revisa en el presupuesto no lo va a poder saber. En el presupuesto de egresos de la Federación, aquí traigo una hoja como ejemplo, vienen desglosados por proyectos lo que se autoriza. Por ejemplo, el Estado de Tabasco en el de este año, dice, la carretera Villahermosa, Ciudad del Carmen, tramo Villahermosa, Macultepec, se le invertirán 210 millones. Villahermosa, Escárcega, tramo Macuspana, límite Estado de Campeche, 280 millones. Asimismo, están otras obras que se van a hacer. Y nosotros no tenemos esos desgloses. Desafortunadamente, es una carencia del documento en la cual no se especifican estas cosas. Por eso, les pido hagan conciencia, compañeros diputados, les pido lo regresemos incluso a comisiones y hagamos este trabajo. Y lo digo de manera respetuosa, es nuestra responsabilidad aprobarlo, no transcribirlo. Es nuestra responsabilidad, cargamos con ese costo nosotros y dejen costos políticos, es nuestra responsabilidad como ciudadano. Se ha discutido esto en diversas ocasiones en esta tribuna. Esto es el producto de que las áreas de la Secretaría de Administración y Finanzas, llámese secretarios, los directores, no acuden a este Congreso a hacer su trabajo. ¿Es cuánto, señor presidente? Siguiendo con el orden de participación de los compañeros diputados, se le concede la palabra la tribuna al diputado Juan Francisco Cáceres por 15 minutos.
Con el permiso... Ah, no está la señora presidenta. ¿Dónde está? Perdón, del permiso de la mesa directiva. Vengo nuevamente a esta tribuna. Desafortunadamente, esto sucede, y viene a colación de lo último que dije inmediatamente, de que no asisten, señores, los secretarios, en este caso el secretario de Administración y Finanzas, a discutir este tema. Ni siquiera asisten sus asesores. Todavía ayer hubo la oportunidad que revisáramos la parte de egresos y no estar en este papelón con un presupuesto que está plagado de errores que parecen que lo hicieron a la carrera. Pero bueno, creo que esto nos deja claramente cuál ha sido la posición al respecto. En este momento estamos discutiendo el dictamen del presupuesto de egresos para el 2011, en donde están plasmados el gasto de los poderes y los órganos autónomos, que habrán de realizar en acciones en beneficio de la ciudadanía. Esta es una herramienta de vital importancia para este Estado y como tal debiera analizarse con absoluta seriedad y compromiso. La fracción del PAN, desde el 1 de diciembre, y antes habíamos hecho la petición ante la Junta de Coordinación, se solicitó se llamara a comparecer al secretario de Administración y Finanzas para explicar ante la Comisión de Hacienda la conformación de este ya tan platicado presupuesto. Ya no sé si la cerrazón sea el secretario o del presidente de la Junta de Coordinación, que es el que tiene la facultad de invitar. Te lo digo sinceramente, José Carlos. No sé cuál es la cerrazón. Cuando vienen los pocos secretarios que han venido, se les trata con la cortesía del caso y como lo he venido diciendo, no tendríamos que estar pasando estas penurias. Porque ese argumento de la transcripción me parece infantil, se los digo francamente. Miren, creo que sería más que benéfico que hubiéramos participado todos, incluir a todas las fuerzas políticas, pero insisto, hay la cerrazón de solo tener una línea de comunicación entre el secretario y la presidenta de la comisión, para ser claros. Yo les digo que esas resistencias que vemos, que se arrastran como pesados grilletes de los años de autoritarismo, que en el Tabasco aún se niegan a morir, tenemos que quitarlas, señores. Ahora dirán que sí viene el secretario mañana lunes, cuando el presupuesto ya se ha aprobado y no será tema de discusión. Como dice el dicho, niño ahogado, pozo tapado. Es irrisorio que el dictamen establezca en el artículo 2 transitorio la obligación por parte de la Comisión de Hacienda para realizar reuniones de trabajo para la integración del paquete económico del siguiente año de la Secretaría de con la Secretaría de Administración y Finanzas. Ahí, en ese dictamen, hay un transitorio donde nos conceden la gracia de que el próximo año sí vengan los funcionarios. Y se lo digo a todos los diputados, no a los del PRI. Es una vergüenza, es obligación del señor secretario haber venido. O de los funcionarios, de la Secretaría, como tú dices, José Carlos, que la Secretaría es todo, ¿no? Bueno, pues entonces para el año que viene, ¡bravo! ¡Viva! Ya tenemos la gracia de que vengan los funcionarios por obligación. Por obligación ya la tenían. Y te lo digo a ti, porque ha sido un tema recurrente y tú eres el responsable de invitarlo. A ti, Ocaña. Ya no, vuelvo a insistir, no sé, yo no creo que el secretario se niegue a venir. Aquí hay cerrazón dentro del Poder Legislativo. Hablando de otras cosas. Bajo nuestro criterio, este presupuesto no cumple con las normas de contabilidad gubernamental. A partir del próximo año es obligación de todas las entidades federativas cumplir con lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental. En este proyecto hace gala de ese cumplimiento, pero lo hacen parcialmente. En el mismo dictamen lo establecen y sin embargo no los cumplen. Por ejemplo, se establece que el gasto debe clasificarse de forma económica en capítulo, concepto y cuenta.
Sin embargo, en el proyecto de presupuesto solo se desglosan los dos primeros. Las cuentas genéricas y específicas no existen. ¿Y esto qué significa al final de cuentas? Que los diputados no tenemos la información suficiente para poder analizar el presupuesto. Solamente son en dos grandes rubros de gasto corriente y gasto de capital, pero los nombres de esos conceptos son vagos y generales. Aquí los diputados que van a aprobar el presupuesto no saben qué es lo que están aprobando. Régimen de pensiones. El proyecto de presupuesto refiere a que se le van a inyectar 180 millones al Instituto de Seguridad Social de Tabasco. Cabe destacar que efectivamente está el aumento, pero todo proviene del ramo 33 y según el dictamen estará destinado al sistema de pensiones. Esto destaca porque hasta septiembre de este año el Fondo de Pensiones del ISET cuenta con 21 millones de pesos. Le están inyectando recursos federales que bien se podrían estar usando para otras obras de beneficio social, solo por el hecho de no esclarecer el fin de los 400 millones de pesos que dejó la administración anterior de Manuel Andrade. Y además es dinero de los trabajadores. Eso es un crimen, señores, si no se repone ese dinero. No podemos olvidar que este recurso, además de los 180 millones que destinaron de recursos federales, se deben regresar cuando menos los 400 millones que estaban. Es nuestra responsabilidad estar atentos para que Finanzas reintegre y transparente este recurso al ISET. Por eso, aprovecho, en nuestra iniciativa de reforma del ISET se le da autonomía a ese órgano para que no esté en manos de Finanzas y haya un consejo que lo regule de manera independiente. Instituto de Seguridad Social. En mayo de este año, el gobierno del Estado anunció la desaparición de diversas dependencias, su excusa de una reingeniería administrativa que a la postre permitiría despedir 10,000 trabajadores del Poder Ejecutivo. Hay quien dice que más. En el caso particular, se desaparecieron la Unidad de Atención Social y la Coordinación General de Desarrollo Social, que eran los entes encargados de los programas sociales que había implementado el gobernador. Estas funciones fueron absorbidas por la Secretaría de Planeación y ahora también de Desarrollo Social. Pero ya vemos que en eso no se podía quedar así. No se podía quedar uno de los amigos del gobernador sin chamba, el famosísimo Carmito Escayola, y sin palestra pública, obviamente. Recientemente crearon el Instituto de Seguridad Social para atender la política social. Este instituto cuenta con 67 millones de gasto corriente y 268 millones de inversión, del que, por cierto, el 95% es recurso federal. Como le explicamos a los ciudadanos que se desaparece una dependencia, ¿cómo explicamos a los ciudadanos que se desaparece una dependencia para ahorrar recursos y a pocos meses se crea otro instituto? Entonces, ¿para qué fue la reingeniería, me pregunto? ¿Para qué quitar estructura burocrática y sustituirlas por otras sin sentido? Además, el proyecto establece que de lo que le corresponde al instituto, 150 millones son para obras de desarrollo social, como si la Secretaría de Planeación o la misma SAOP no pudiera hacer esas obras. ¿Para qué dejarle una estructura de casi 70 millones de pesos cuando no existe ningún programa social hoy en día? Excedentes del presupuesto. Otro tema son los excedentes. Y es responsabilidad de todos nosotros el destino de estos. ¿Estamos de acuerdo? Sabemos que durante el año pueden venir recursos provenientes de una mayor recaudación o de excedentes petroleros, debido a que la ley de ingresos es un estimado de lo que va a percibir el Estado. Por eso, el tema de discusión debe ser en que los diputados podamos entrar a que estos recursos no se vayan a gasto corriente por ningún motivo. Esto, aunque existe un error, el dictamen que voy a proponer en la discusión en lo particular, debemos entrar a la discusión de qué hacer con los excedentes. Les pido a los diputados que busquemos una forma de que podamos destinar estos recursos. Esto sí está en nuestra facultad como legisladores.
para establecer desde la ley o dentro del presupuesto mecanismos para dirigir estos excedentes a fondos específicos de las necesidades del Estado. A lo mejor en un año establecer que los excedentes se vayan a fondos de reconstrucción, o en los años que haya seca, un fondo para reactivar el sector agropecuario, o para sacarnos de los últimos lugares de educación. Reitero, sí podemos entrarle al tema, demos respuesta directa a los ciudadanos y no nada más estemos aprobando presupuestos sin asegurarnos que el destino va a cubrir la demanda de los tabasqueños. Lo digo sinceramente, tenemos una oportunidad de abonar al desarrollo futuro del Estado. Ciertamente el diputado Valenzuela ponderó como un gran logro el transitorio 2. Ok, digamos que es un logro parcial. Logro de muchas discusiones de su servidor y otros con el tema de la avenida del secretario famoso de Finanzas. Pero eso no es suficiente. Tenemos que ver el Estado con una visión de mediano y largo plazo. Tenemos, señores, ya este sexenio estamos en la recta final. Tenemos que abonar para que dejemos una propuesta que hago aquí. Deberíamos de crear fondos o fideicomisos por sectores. Por ahí hay un documento que es la famosa firma internacional McKinsey le regaló al gobierno del Estado después de la inundación, en donde marca las potencialidades de este Estado. ¿Y qué se ha hecho? Nada. Basémonos en documentos profesionales, creemos los fondos para los próximos 20 años para que este Estado cambie sus cifras, señores. Vayamos a lograr productos internos brutos por habitantes superiores, no estemos en el lugar 23 o 25. La única manera de tener ciudadanos que sean independientes es generando las condiciones para que tengan su fuente de riqueza propia. Es cuanto, señor presidente. Al no haber otra participación, se le da la oportunidad al diputado Alberto de la Cruz Pozo por 15 minutos. ¿Sí? No, Arterio. Con el permiso de la presidencia de la mesa, amigos y amigas diputados, vengo a fijar también mi posición en contra, porque hoy lo decía el diputado Peralta, yo igual como muchos mexicanos, el día de hoy, en mis 20 años de servicio como maestro, yo asumí mi responsabilidad de que si me querían descontar el día, que me lo descontaran, pero no asistía porque soy muy devota a ese tipo de cosas. Pero hoy se trataba de algo trascendental para Tabasco, el presupuesto de egresos, y algo que sí me interesa muchísimo son 3 líneas, 3 rubros, como es vivienda, como es el campo que está enmarcado en SEDAFOC y como es el sector educativo. Uno, pues, con muy pocos recursos, como es el de vivienda, en donde se nos señala que hay 40 millones de pesos, 20 para gasto corriente y 20 para administrar. O sea, ahí está una cuestión, pues, como un dato que no satisface. ¿Cómo podemos esperar que se requieran 20 millones para administrar 20 millones? La política de vivienda ha quedado rezagada a atender la demanda del mercado, en parte porque no existen los fondos para hacerlo. Pero además, el presupuesto no establece metas para decir, con estos 20 millones de pesos vamos a hacer muchas o pocas viviendas. O se va a potencializar
mediante un financiamiento. No sabemos hoy cuáles son los programas a la visión del Estado en materia de vivienda, al menos por el presupuesto que hay. Lo único que sabemos es que de cada 10 pesos se van 5 a gasto corriente. Ahí está, señores diputados, esa gran diferencia que vemos aquí con esta cantidad. Tenemos el problema fuerte en el campo. Desde a principios de enero, febrero, yo he venido mencionando los problemas que tenemos en el campo. Primero fue falta de agua, luego el exceso de agua. Y hay pues una muy buena cantidad de 401 millón de pesos, 886.187 para la Secretaría de Desarrollo Forestal y Pesca. ¿Y cuál es el problema que tenemos? El problema que tenemos es que hoy el campo seguimos teniendo los problemas fuertes en desabasto de alimentos, tenemos problemas en el campo en muchas cosas, pero no podemos avanzar si esto no tiene la planeación de vida. Ya se habló aquí de proyectos, ya se habló aquí que tenemos que redireccionar esto para que vayamos nosotros concretamente haciendo las cosas bien. Tenemos una suma importante, pero no hemos visto con seriedad la situación del campo. ¿Saben ustedes que la mayoría de los habitantes de Tabasco viven en el campo? Que muchos de los que están en el campo precisamente viven de eso. No podemos abandonarlo. Para que un Estado salga de una crisis como la nuestra, tenemos que impulsar el campo. No podemos mirar a los espacios de la frontera norte sin abandonar los espacios de la frontera sur. No tenemos más que entrada de armas, de ilegales, de algo que daña nada más al país, porque no hemos visto realmente cómo está nuestro campo. Revisaba lo que le corresponde a la coordinación del Plan Malancante-Nosique, 171,000 pesos. Señores, con 171,000 pesos no podemos nosotros solventar la necesidad de 5,000 o 7,000 agricultores que se encuentran enclavados en el Plan Malancante-Nosique. Lo otro, y lo que yo considero más importante de las 3 líneas, lo que es la educación de todos los tabasqueños. Y no hablemos nada más del nivel básico, que enclava preescolar, primaria y secundaria, sino hablemos también de los niveles que tenemos tanto en la preparatoria como las escuelas y las universidades que tenemos en el Estado. Aquí tenemos arriba de 2,000 millones de pesos para el sector educativo. Y no es posible que a estas alturas tengamos en el nivel básico más de 2,000 escuelas con problemas y carencias en infraestructura. Hoy también podemos ver en muchas escuelas de todo el Estado, en lo que enmarca la modernización, en los elementos de apoyo a la educación, no hemos podido solventar ese problema. Y hablo de los sistemas de cómputo. Hablamos de muchas escuelas quizá que ya lo tengan, pero hay muchas más que carecen de esos elementos.
Y hemos dicho que no tenemos una educación de segunda o de tercera. Todos debemos estar al mismo nivel. Hoy vemos una información que dice que en el nivel telesecundario hemos ocupado el primer lugar en la prueba enlace, pero en las demás seguimos rezagadas. No podemos todavía salir adelante, precisamente, señores, porque no tenemos los elementos que nos lleven a sacar a la educación de nuestro estado adelante, porque necesitamos elementos, y esos elementos los tenemos que tener de ese presupuesto. Yo sí lo pido, porque en lo que es la frontera sur tenemos muchas escuelas con carencias. Tenemos todavía el día de hoy alumnos sentados en bloc de material, y no se vale. No se vale porque pues tenemos un presupuesto bastante alto que da para eso y para más. Señoras y señores diputados, yo hoy dejo la reflexión y yo le diría a todos, hoy es un día de reflexión, tanto en la vida social de nuestro país, como también en todo lo que enmarca las obligaciones de este Poder Legislativo. Por eso yo, de manera respetuosa, invito a todos los diputados a que reflexionemos en el momento de tomar la decisión, ¿sí? Porque hay muchas cosas, hay muchos elementos, ¿verdad?, que deben de quedar muy claros. Y es muy clara la política. La política es de objetivos, la política es de metas, pero sobre todo, lo más importante que tenemos que hacer en política es hablar con claridad. A los tabasqueños ya no los podemos engañar. Los tabasqueños saben claramente a dónde van los recursos que se recaudan. Por eso, a todos y todas, queda ahí mi reflexión. Muchas gracias. Se le concede el uso de la voz para razonar su voto en contra del dictamen en lo general al diputado Alterio Ramos Pérez Pérez, hasta por 15 minutos. Con el permiso de la mesa directiva, compañeros y compañeras diputados, público en general, medios de comunicación, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Vengo a razonar mi voto en contra de este dictamen, pues una por la mentira que hace rato acaban de decir, en la cual fue circulado con anticipación y pues 5 minutos antes que llegáramos en este recinto se nos hizo pasar. ¿A quién quieren darle a toles con los dedos? Yo represento a un grupo de tabasqueños en la cual requiero respeto, si así es, para que nos respetemos mutuamente. Yo quiero preguntarle aquí a los 2 diputados federales de la legislatura pasada, la 60 legislatura, en la cual allá sí se analizaba, se discutía y se aprobaba el presupuesto. No es nada más de que ahí fírmame está y pues es un cheque en blanco, ¿no? Es lo que tenemos que hacer en el estado de Tabasco. Hace rato el diputado Fernando Valenzuela del PRI comentó con respecto en 1997, cuando por primera vez el PRI perdió la mayoría en el Congreso de la Unión, en la cual desde ese momento se empezó a analizar, a discutir para poder aprobar un presupuesto de egresos. Y es cuando el país empezó a encaminar y a agarrar rumbo, porque estuvo secuestrado durante 70 años, como hoy está secuestrado este Congreso, como hoy está secuestrado el Estado de Tabasco. Por eso es que estamos estancados, por eso el campo no avanza. Y yo sí les pido a todos y cada uno de mis compañeros diputados que nos comportemos a la altura, que pensemos en los productores, en los jóvenes, en nuestra gente de las comunidades. Son 31,000 millones de pesos que trae este catálogo de proyectos de egresos. Seguramente Andrés Granier al final del 2011 esté gastando aproximadamente 40,000 millones de pesos sin que este Congreso sepa qué pasó con los otros 9,000 millones de pesos. Por eso no podemos votar a favor, y hoy es el momento
que podemos trazar el rumbo para poder hacer historia en este Congreso. Si ya el Congreso de la Unión lo hizo en 1997, en este 2010, 12 de diciembre, el Congreso del Estado en esta 60 legislatura puede hacer historia y realmente analizar el presupuesto de egresos para que realmente veamos los proyectos, dónde es que se van a invertir, cuánto se van a invertir. No es nada más decirle ahí te va y arréglatela. Y luego los problemas en las diferentes comunidades por falta de obras, por falta de políticas públicas para poder encaminar a nuestro Estado. Voy a hacer algunos cuestionamientos sobre todo. Por ejemplo, la Secretaría de Gobierno del Estado se le está otorgando más de 300 millones de pesos. La Junta Estatal de Camino, que es la que se encarga, la que tiene la responsabilidad de mantener nuestro camino en buenas condiciones, sobre todo caminos rurales, se le está asignando 88 millones de pesos. Esos diputados que firmaron en esta comisión, o sea, qué pena, de veras, pena ajena, me da pena ajena, O sea, deben de comportarse a la altura y decirle cómo es posible que podamos darle a la Junta Estatal de Camino 88 millones de pesos cuando tenemos casi la mayoría de los caminos rurales destrozados y con la falta enorme que hay para sobre todo caminos cosecheros para que los productores de las diferentes comunidades indígenas, para que los señores que se dedican realmente a trabajar y a producir, saquen su producción y puedan venderlos. O sea, un cuestionamiento en la cual hago y en la cual estamos en tiempo y forma para que este dictamen regrese a comisión y podamos revisarlo con lupa, podamos analizarlo. Tenemos todo el tiempo necesario, que para eso nos paga el pueblo de Tabasco. Para eso nos encomendó el pueblo de Tabasco revisar todas las iniciativas, los dictámenes que nos envían, y olvidémonos de las vacaciones, de que ya se termina el periodo, porque pues esos días igual nos paga el Estado de Tabasco, porque es el dinero de los tabasqueños. No nada más vengamos a calentar la silla y a sentarnos y a decir, sí, sí señor, sí se puede, ok, usted manda, usted es el jefe. No, nuestros jefes son los ciudadanos, señoras y señores. Su servidor, como integrante de la Comisión de Asuntos Agropecuarios, no tengo conocimiento de en este próximo año fiscal de cuántas maquinarias agrícolas se van a entregar. Aquí el catálogo que envía la Comisión de Presupuesto nos dicen que son 200 millones de pesos para Sedafop, aparte de lo del POA, pero no nos dicen qué proyectos productivos se van a invertir, qué sistema producto tiene prioridad en el Estado de Tabasco, la apicultura, la acuicultura, ganadería, pesca. O sea, no sabemos realmente dónde se van a destinar ese recurso. Lo más probable es que cuando los productores hagan alguna gestión en la institución dedicada para reactivar el ramo, lo primero que se encuentran es, no hay recurso, no hay dinero. Y sin embargo, estamos viendo que son más de 200 millones de pesos que se van para este ramo. Entonces, yo como integrante de la Comisión de Asuntos Agropecuarios, sí le pido al presidente de la comisión, si saben en qué rubro se van a invertir estos recursos. Hay paripazos para lo del activo productivo, porque en estos 2 últimos años, y aquí José Carlos fue secretario, no me dejará mentir, el campo ha estado abandonado, ¿sí? El otro tema en el cual quería yo participar es en lo del Injudet, en la cual se les va a aprobar, que es lo más seguro, porque pues le vale, como tienen mayoría, diría pues la bajamos, no participen, no hablen, no le hagan caso a los otros diputados, y nos votamos, nos paramos y ya. 71 millones de pesos. Yo le pregunto al presidente de la Comisión de Deporte, o a los integrantes más que nada de la Comisión de Deporte, si saben cuántas instalaciones deportivas nuevas se van a abrir este año, o se van a remodelar. Seguramente no tienen ni esa información, no saben en qué se van a invertir esos 71 millones de pesos. O infórmenos este año cuántas instalaciones deportivas en los municipios se les dieron mantenimiento o se aperturaron. O sea, ¿qué política pública estamos manejando para nuestros jóvenes, señores? Se les pregunto, esta 60 legislatura, en pleno 2010, despertemos, por favor, compañeras y compañeros diputados. Muchas gracias.
A ver, por acuerdo de los coordinadores se decreta un receso de 5 minutos. Se reanuda la sesión. Una vez que se han desahogado las listas a favor y en contra del dictamen en lo general, de acuerdo con lo establecido en los artículos 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 88 del Reglamento Interior, solicito al diputado secretario preguntar en votación ordinaria si el mismo está suficientemente discutido. En votación ordinaria se pregunta. A ver, usted pasó, hizo uso de la tribuna, diputado, manifestó y razonó su voto en contra. La única observación que teníamos era del diputado Bellicia, ya se le hizo una aclaración a él. A ver, coordinador. A ver. Síguele, sí, para ver qué viene en lo particular. En votación ordinaria se pregunta si el dictamen en lo general está suficientemente discutido. Quienes así lo consideren, favor de manifestarlo poniéndose de pie.
2021. Los tres del 21, ¿verdad? 9 no separaron, todos los demás. Sí. Tenemos 32. Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Cinco abstenciones. Informo a la presidencia que el dictamen en lo general ha sido suficientemente discutido con 23 votos a favor, 4 votos en contra y 5 abstenciones. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se declara suficientemente discutido el dictamen en lo general, por lo que antes de proceder a su votación, solicito a las diputadas y diputados que deseen reservar algún artículo en lo particular, se anoten ante esta presidencia, dando a conocer el o los artículos que deseen impugnar. Se han anotado para impugnar diversos artículos del dictamen, en lo particular el ciudadano diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente con el artículo 1 y el artículo 5 del presente dictamen. Solicito al diputado secretario, a ver, estos son los enredos de la redacción que me ponen, a ver, sigo aquí, someto a la votación de los secretarios. Solicito al diputado secretario que en votación nominal someta el dictamen en lo general con las reservas previamente citadas a la consideración de esta soberanía, informando a esta presidencia el resultado de la votación. En votación nominal se somete el dictamen en lo general con las reservas previamente citadas a la consideración de esa soberanía, por lo que iniciaremos la votación con la siguiente lista. Aquino Mena Cristian Salvador. Barrada Ruiz Bernardo. Beauregard de los Santos Lorena. Beltrán Tenorio Armando. Bellicia Rosique Pascual. Cáceres de la Fuente Juan Francisco. Calderón Mena Javier. Castillo Moa Óscar. Ceballos Ábalos Andrés. De la Cruz Alcudia Carlos M. De la Cruz Pozo Alberto. Domínguez Sánchez Lucila. Espinosa May José Dolores. Gómez Asensio Fernando Enrique. González García Marcela de Jesús. González Jesús. Hernández Córdoba Jaime. Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando. Yeruas Mitia Elda María. Madrigal Hernández Luis Felipe. Martínez Pérez Juan José. ¿Qué dijo? Méndez Denis Lorena. Bueno Piñera Miguel Ángel. Morales Mateos Fernando. Ocaña Becerra José Carlos. Peralta Fósil Juan José. Pérez Pérez Alterio Ramos. Piñera Fernández Aurora. Somellera Pulido Agustín, a favor. Ulín Barjao Manuel Antonio. Valenzuela Pernas Fernando. Villegas Zapata Humberto.
Diputada Presidenta, el dictamen en lo general, con las reservas previamente citadas, ha sido aprobado con 20 votos a favor, 9 votos en contra y 3 abstenciones. Aquí. En virtud de que se han apartado el artículo primero y el artículo quinto del dictamen en discusión, para su impugnación conforme a lo previsto en el artículo 100 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, los artículos restantes del dictamen se reservan para votarlos en un solo acto, después de la discusión de los impugnados, por lo que procederemos a la discusión del dictamen en lo particular en orden ascendente por artículo del menor al mayor. Se le concede el uso de la palabra al diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente para que exponga los motivos y argumentos de su impugnación al artículo primero del dictamen. Gracias, diputada Presidenta. Primero, diputada Presidenta, nada más quisiera yo, como el artículo 1 es todo el cuerpo del presupuesto, no me quedó claro en qué quedó la duda del diputado Bellicia, cuál va a ser la corrección. Eso es, sí me gustaría, no tengo claro la salida que se le dio al señalamiento del diputado Bellicia. Segundo, en el cuerpo del decreto de presupuesto, en la página 115, en la parte que dice Subsecretaría de Ingresos, no sé si lo tengo usted a la mano, diputado. Sí, en el presupuesto que nos remitió el Ejecutivo, en la parte de la página 115, sí. Dice Subsecretaría de Ingresos. 115. ¿Ya lo encontró, diputado Valenzuela? Sí, más que todo es una duda, producto de que no hubo la reunión con la gente de ingresos y nos quedó esta duda. Dice Subsecretaría de Ingresos, amortización de la deuda y disminución de pasivos, desarrollo de municipios, participación a municipios, dice. Y luego dice total de municipios y la duda es total de la amortización de la deuda y disminución de pasivos. Me parece que ese concepto no me queda claro si sea el correcto. Me parece que debe ser participación y aportaciones, diputado. Sí. 115. Bueno, yo le pediría al diputado Valenzuela que si hiciera usted el uso de la tribuna y nos explicara cuál es No, digo, en un plan de construir, no se trata de denostarnos ni nada. O sea, le pido que nos ilustre, diputado, por favor. No pueden haber diálogos personales, yo lo invito a que se manifieste usted como en derecho le corresponde en la tribuna, y si algún diputado desea solicitar el uso de la voz, tanto por alusiones como por rectificación, con gusto se le va a conceder. No, mira, el sentido y el espíritu de esto, diputada Presidenta, es nada más que se me aclare la duda. Incluso tú que eres la presidenta, usted que es la presidenta de la comisión, si la tiene
nos las aclara sería muy positivo. A ver, concluya usted, por favor, su exposición, diputado Cáceres. ¿Perdón? Bueno, ahí creo que Concluya está usted mal. su exposición. En mi opinión, yo tengo la duda si está bien conceptualizado o este concepto, ¿sí? Ahora, con respecto al artículo 5º, las adecuaciones presupuestarias que se realizan por ingresos adicionales o excedentes deberán aplicarse de acuerdo a lo establecido en el artículo 8 de la Ley de Ingresos y prioritariamente deberán aplicarse al gasto social. Se propone modificarlo para quedar como sigue. Las adecuaciones presupuestarias que se realicen por ingresos adicionales o excedentes deberán aplicarse a programas prioritarios y de contenido social a cargo del Gobierno del Estado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8 de la Ley de Ingresos y artículo 23 de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Es cuanto, diputado presidente. ¿Y de ahí a dónde voy? Un comentario, diputado Cáceres. Por procedimiento parlamentario, primero vamos a discutir el artículo 1 y posteriormente el artículo 5º. Sí, por lo cual se solicita a las compañeras y compañeros diputados que deseen intervenir en la discusión en particular del artículo primero. Ya se platicó con el diputado Bellicia en el sentido que fue un error de transcripción. Cantan. A ver, se han anotado para hacer uso de la palabra en contra del artículo primero del dictamen, en lo particular el ciudadano Juan Francisco Cáceres de la Fuente. Bueno, buenas tardes. Con su permiso, diputado presidente. En el tema del diputado Bellicia, que yo lo mencioné, pues lo que no nos ha quedado claro, se va a votar aquí, pero hay una vertiente aquí de opinión del diputado Peralta que debería regresar a comisiones. Entonces, por eso creo que vale la pena que los juristas de la bancada del PRI, en este caso, nos los aclaren, ¿no? Para que quede poco, porque es un asunto público, y es un asunto que está aquí en los medios, está en todos lados, y que sería muy productivo que quede claro cómo se va a subsanar. ¿Estamos de acuerdo? Y en el sentido de la otra señalamiento que hice yo, es igual un asunto de redacción. Igual sería muy positivo que lo dejemos claro ante la opinión pública cómo lo estamos subsanando. Es cuanto, diputado presidente. A ver, se le concede el uso de la tribuna al diputado Juan José Peralta Fósil por rectificación de hechos. Honorable Congreso, hago uso de la tribuna porque
el diputado Juan Francisco Cáceres ha hecho un señalamiento muy claro cuando alude a la página 115 del catálogo que se nos hizo llegar, donde ya explicó él con mucha precisión que bajo el concepto el total de amortización de la deuda y disminución de pasivos de más de 4.000 millones de pesos, el concepto correcto es de participación a municipios, y esto nos lleva necesariamente a una modificación del dictamen que hoy se está sometiendo a discusión. Y también ahí tenemos que ser muy claros. Voy a citar textualmente el artículo 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Si debe ser reformado un dictamen, que es el caso que nos ocupa, la comisión o comisiones encargadas de hacerlo lo presentará o presentarán con las reformas dentro de los 10 días siguientes a la fecha en que reciba o reciban el expediente. Este término podrá ser ampliado por la Asamblea a solicitud de la comisión o comisiones. Entonces, sí es de revisarse bien que el concepto utilizado en la página 115 es totalmente inadecuado, y esto lleva necesariamente a una modificación del dictamen, y que no se puede hacer aquí sobre las rodillas. La ley es muy clara: cuando se va a modificar un dictamen, tiene que regresarse a la comisión correspondiente, y esa comisión tiene un plazo que dice la ley dentro de los 10 días siguientes. Al decir dentro, puede ser a la hora, a las 2 horas, al día, que no rebase los 10. Entonces yo os invito a que no sigamos violentando la ley. No es correcto que porque se prende la maquinaria y se vota todo, se siga violentando la ley. Aquí no aludo al caso del diputado Bellicia, porque ya él ya sabrá cómo defender su asunto. Pero en el caso del diputado Cáceres, creo que ha sido muy claro el planteamiento, es un planteamiento muy concreto. El concepto de las participaciones entregables a municipios se está queriendo catalogar como amortización de deuda, y eso definitivamente es incorrecto, diputada presidenta y diputada de la Comisión de Hacienda. Entonces creo que no podemos aprobar una cuestión que implica 4.000 millones de pesos, que está mal conceptualmente hablando. Entonces es necesario que se proceda a la modificación del dictamen, respetando el procedimiento que la ley orgánica señala con toda precisión. Muchas gracias. Sí, yo nada más quisiera hacer una precisión. Primera, ya está votado en lo general el dictamen. Segunda, el Pleno no ha determinado sí que regrese a comisiones. Entonces yo ahí sí le quiero decir que vamos a continuar con el procedimiento. ¿Sí? Se le concede el uso de la palabra al diputado Fernando Valenzuela Pernas para rectificación de hechos. A ver, diputado Cáceres, pues ya usted ya me designó como jurista de aquí de la legislatura. Amigo, la interpretación, y lo digo sinceramente, que tenemos que ser muy cuidadosos en no caer en interpretaciones gramaticales. Dice el artículo 83, si debe ser reformado un dictamen, la comisión o comisiones encargadas de hacerlo lo presentará o presentarán con las reformas dentro de los 10 días siguientes a la fecha en que reciba o reciban el expediente. Este término podrá ser ampliado por la Asamblea a solicitud de la comisión o comisiones, ley orgánica. Pero también dice el artículo del reglamento interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, el artículo 91,
Presentada una propuesta de adición o modificación a un dictamen y oídos los fundamentos que desea exponer su autor, se preguntarán a la Asamblea si se pone o no a discusión. En caso negativo se tendrá por desechada, pero si es afirmativo, se procederá a discutirlo hasta declararlo suficientemente discutido. Acto seguido se llevará a cabo la votación y lo aprobado se hará constar en dicho dictamen. ¿Por qué leo estos dos preceptos? Porque interpretar la ley desde un artículo es sesgar el escenario jurídico. Primero, estamos discutiendo sobre un vocablo que, con todo respeto, no aplica en la connotación que se está intentando llevar. Modificar, en el sentido del legislador, es entrarle al fondo de un dictamen. Y créamelo, la lógica jurídica, el sentido común, nos dice que cuando estamos nosotros no modificando pesos y centavos, que es la parte importante en un presupuesto de egresos, sino posiblemente traemos un problema de apreciación en errores de letras, hay que tener muy claro en qué tipo de vocablo estamos, si es modificar o si estamos en una adecuación. En el Congreso de la Unión, es práctica parlamentaria, inclusive, y no lo estoy proponiendo a la Asamblea, pero es práctica parlamentaria en aras de subsanar, como el propio reglamento le permite, inclusive aquí hasta las unidades administrativas, que es la oficialía mayor, le permite subsanar siempre y cuando no toque fondo de los dictámenes aprobados en comisiones antes de llegar al Pleno, porque el sentido de legisladores no toques el fondo. Y en el Congreso de la Unión inclusive elaboran la fe de ratas en el propio dictamen resultado de una discusión en el Pleno. Entonces, modificar en la connotación en la que se pretende llevar esta interpretación como que cambiar una palabra mueve el sentido presupuestario, no lo creo, si vemos el contexto. Si nosotros modificamos pesos y centavos, estoy de acuerdo, le damos una redirección a lo que se está aprobando desde la comisión. Entonces, hay que tener mucho cuidado, lo digo con todo respeto, no hacer una interpretación literal de un verbo de un vocablo, así como no intentar darle una salida desde la lectura de un artículo y no de la amplitud de la ley y del reglamento. Gracias. Sí, se le concede el uso de la voz al diputado Juan José Peralta Fósil para rectificación de hechos. Por rectificación de hechos, yo coincido con el diputado Valenzuela en cuanto a la lectura de los dos artículos, tanto de la ley como del reglamento. Evidentemente hay que ponerlo a consideración del Pleno para que se analice el asunto. Pero quiero dejarle muy claro que sí es un tema de fondo si en el catálogo ese que nos mandaron del Ejecutivo, no presupuesto de egresos, se deja como amortización de deuda lo que es participación a municipios. Por supuesto que es un tema de fondo. No es lo mismo amortizar deuda que entregar los recursos a los municipios. Y definitivamente en la categoría económica de un egreso son hasta por partidas diametralmente antagónicos y es un asunto de fondo. No puede quedar en ese catálogo una autorización de Congreso para amortizar deuda cuando lo que se está dejando muy claro por la forma en que viene redactado es el monto de las participaciones enterables a los municipios de Tabasco. Entonces, no es nada más decir, como usted dice, diputado, que si se mueven pesos y centavos, sí estamos ante el fondo de un asunto. Sería una visión sesgada e imparcial. Repito, no es lo mismo amortizar una deuda pública que enterar participaciones federales a los municipios de la entidad. Tan es de fondo, diputado Valenzuela, si me permite, tan es de fondo el asunto que si queda redactado a como está ese catálogo, simplemente no se estaría autorizando el pago de participaciones federales a los municipios de Tabasco. Sería un grave error de técnica jurídica,
porque prácticamente de un plumazo desapareceríamos el día de hoy el pago de participaciones federales a municipios. Y si ese asunto no es de fondo, pues ya la verdad no sé qué estamos analizando el día de hoy. Insisto, el tema implica modificación, el tema es de fondo y por lo tanto hay que respetar la ley. Esto tiene que regresar a comisiones porque estaríamos cometiendo un error de técnica jurídica que implica más de 4,000 millones de pesos y dejar a los municipios de Tabasco sin un centavo de participaciones enterables a esos ayuntamientos. El tema es de fondo y yo exhorto que esto tiene que ventilarse en una votación. No nada más prendan la máquina, razonen lo que estamos haciendo, razónenlo a fondo. ¿Dejarían por una mayoría que vota sin razón a los municipios de Tabasco sin un centavo de participaciones federales? A ver, solicito el uso de la tribuna para rectificación de hechos. A ver si el vicepresidente me hace favor de presentarse en el pleno. Yo nada más quisiera comentarle al diputado que tiene esta observación, que por favor, en la misma página 115, en la parte de la Subsecretaría de Ingresos, el programa de amortización de la deuda y disminución de pasivos, luego viene el subprograma desarrollo de municipios, luego viene partida, que significa la aplicación presupuestal, participación a municipios, 4,145,073,259 pesos con 80 centavos. Total desarrollo de municipios del subprograma, los mismos 4,145 millones con 73,259 pesos con 80 centavos, y luego el otro es el programa total de amortización de la deuda y disminución de pasivos, pero específicamente se habla de la aplicación, de la participación a municipios y del subprograma de desarrollo de municipios, para que, bueno, no se diga que queda en una especie de entelequia las participaciones de municipios. Digo, me queda claro que el tema nos puede dar para estar aquí no unas como 10 horas, probablemente 60 horas, 80 horas, 300 horas, las que nos gusten o las que fueran necesarias, pero yo creo que, bueno, pues hay que ser también un poquito, tratar de ser un poquito precisos, ¿no? Gracias, es cuanto, diputado presidente. Por rectificación de hechos, el diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente. Por alusiones, persona. Bueno, me da gusto que haya un debate tratando de aclarar las cosas en buenos términos. La verdad es que esto enriquece la legislatura, ¿no? Vi al diputado Valenzuela un poco así arrojado, enojado, pero bueno, pero esos son sus temas, ¿no? Precisamente la génesis de esta discusión fue esta, diputada Marcela, que nada más que nos aclare. Yo empecé en ese sentido, acláreme por favor si así como está conceptualizado esto, contabilizado, total de amortizaciones de deuda y disminución de pasivos es correcto y ya, así de sencillo. De todos modos, como usted me indicó, van a votar y lo van a votar a favor. Nomás estamos tratando de hacer una discusión, digo, para aclarar una duda, porque es un asunto público, así de sencillo. Y pues en cuanto al diputado Valenzuela, me parece que, digo, su exposición estuvo muy bien, es excelente, pero, digo, de que hay una duda de que está mal conceptualizado la parte contable, pues, y no es con la intención de desvirtuar el... No, señor, lo transcribieron, si es que lo transcribieron, porque el presupuesto no se transcribe,
el presupuesto lo manda a finanzas directamente aquí, porque no es responsabilidad de esta legislatura estar transcribiendo. Así de sencillo. Entonces, pero nada más ya para acabar con este debate que pareciera a la diputada Marcela que es estéril, nada más dígame, ¿es correcto o no es correcto? ¿Es cuánto, diputada presidenta? A ver, se le concede el uso de la voz al diputado Juan José Peralta Fósil para rectificación de hechos. Solamente para citar lo que contiene la página 17 del propio dictamen que se está sometiendo a discusión. Ahí se establece por tipo de gasto 3 conceptos: el gasto corriente, el gasto de capital y el de amortización de la deuda y disminución de pasivos. Cito textualmente lo que dice el concepto de amortización de la deuda y disminución de pasivos. Comprende la amortización de la deuda adquirida y disminución de pasivos con el sector privado, público y externo. Ahí se ve claramente la definición que el propio dictamen está señalando y que es totalmente distinto a el concepto de participación a municipios. No es lo mismo, la ubicación es errónea, hay que corregir este asunto y bueno, tiene que someterse a la consideración del Pleno. Yo por eso insisto, señores diputados del PRI, página 17, ahí pueden leer del dictamen lo que quiere decir amortización de la deuda y disminución de pasivos. El error existe y hay que corregirlo por el bien de los 17 ayuntamientos de Tabasco. Se le concede el uso de la voz al diputado Alterio Ramos Pérez Pérez hasta por 5 minutos. ¿Es rectificación o alusión? Diputado. Rectificación, diputada Okay. presidenta. Hago uso nuevamente de esta tribuna para comentarle a este pleno que es importante que se vaya a que se regrese a comisión este dictamen. Si en pocas horas de habernos entregado este dictamen, 5 minutos antes de llegar a este recinto, ya observamos 2 errores ahí, o sea, debe estar repleto de irregularidades, no es menor. El diputado Bellicia nos hizo ver que son 10.000 millones de pesos por un mal rubro, el diputado Cáceres que son 4.000, van 14.000, entonces hago hincapié sobre todo a todos los 35 compañeros diputados que formamos parte de esta legislatura, que revisemos a fondo, que nos den tiempo de poder revisarlo y así poder dar nuestros puntos de vista, porque no nada más venir, levantar el dedo y votar. No es nada menor, es el presupuesto del próximo año del Estado de Tabasco. Tomémoslos con toda la seriedad del mundo. Es cuanto, diputada presidenta. Una vez que se han desahogado las listas de los oradores, solicito al diputado secretario pregunte esta soberanía en votación ordinaria si el artículo primero del dictamen está suficientemente discutido. En votación ordinaria se pregunta a la soberanía si está suficientemente discutido el artículo primero del dictamen. Quienes así lo consideren, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes consideren que aún no ha sido suficientemente discutido, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Tú me dices. Informo a la presidencia que el artículo primero del dictamen ha sido suficientemente discutido
con 22 votos a favor, 0 votos en contra y 10 abstenciones. Aquí. Solicito al diputado secretario que en votación nominal someta el artículo primero del dictamen a la consideración de esta soberanía. En votación nominal se somete el artículo primero del dictamen a la consideración de esa soberanía, por lo que iniciaremos con la siguiente lista. Aquino Mena Cristian Salvador. Barraga Ruiz Bernardo. Berregar de los Santos Lorena. Beltrán Tenorio Armando. Bellicia Rosique Pascual. Cáceres de la Fuente Juan Francisco. Calderón Mena Javier. Castillo Moa Óscar. Ceballos Ábalos Andrés. De la Cruz Alcudia Carlos M. De la Cruz Pozo Alberto. Domínguez Sánchez Lucila. Espinosa May José Dolores. Gómez Asensio Fernando Enrique. González García Marcela de Jesús. González de Jesús. Hernández Córdoba Jaime. Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando. Yerguas Mitia Elda María. Madrigal Hernández Luis Felipe. Martínez Pérez Juan José. Méndez Denis Lorena. Bueno Piñera Miguel Ángel. Morales Mateo Fernando. Ocaña Becerra José Carlos. Peralta Fósil Juan José. Pérez Pérez Alterio Ramos. Piñera Fernández Aurora. Somellera Pulido Agustín, a favor. Ulín Barjao Manuel Antonio. Valenzuela Pernas Fernando. Villegas Zapata Humberto. Diputada presidenta, el artículo primero del dictamen sí ha sido aprobado con 19 votos a favor, 12 votos en contra y una abstención. Se declara aprobado el artículo primero del dictamen. Aquí a la 21. Se le concede el uso de la palabra al diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente para que exponga los motivos y argumentos de su impugnación al artículo quinto del dictamen. Por procedimiento, Juan Francisco, es uno por uno que hay que revisar. Sí, pero acá lo tengo. A ver, aquí están. Bueno, repetimos esto hubo un error de procedimiento, según me indica la diputada presidenta. No debería haberse expuesto los dos en el mismo instante. Artículos quinto, segundo párrafo, dice actualmente: las adecuaciones presupuestarias que se realicen por ingresos adicionales o excedentes deberán aplicarse de acuerdo a lo establecido en el artículo 8 de la Ley de Ingresos y prioritariamente deberán aplicarse al gasto social. Se propone modificarlo para quedar como sigue.
Las adecuaciones presupuestarias que se realicen, diputada presidenta, le pido por favor que ponga orden aquí en el pleno. Se propone modificarlo para quedar como sigue. Las adecuaciones presupuestarias que se realicen por ingresos adicionales o excedentes deberán aplicarse a programas prioritarios y de contenido social a cargo del Gobierno del Estado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8 de la Ley de Ingresos y artículo 23 de la Ley Estatal del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Es cuanto, diputada presidenta. Toda vez que se ha presentado una propuesta de modificación al dictamen en su artículo 5 de conformidad con el artículo 91 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, solicito al diputado secretario se sirva a preguntar a la Asamblea en votación ordinaria si se pone o no a discusión dicha propuesta. En votación ordinaria se pregunta al Pleno si se pone a discusión la propuesta de modificación que ha mencionado la diputada presidenta. Quienes así lo consideren, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Sí, claro. Informo a la presidencia que el Pleno no aprobó que la propuesta de modificación al artículo 1 del dictamen se ponga a discusión. Perdón, artículo 5. Con fundamento en el artículo 91 del Reglamento Interior de este Honorable Congreso del Estado, se tiene por desechada la propuesta formulada por el diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente relativo al artículo 5. Una vez que se han desahogado las listas de los oradores, solicito al diputado secretario pregunte esta soberanía en votación ordinaria si el artículo 5 del dictamen está suficientemente discutido. En votación ordinaria se pregunta a la soberanía si está suficientemente discutido el artículo 5 del dictamen. Quienes así lo consideren, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Informo a la presidencia que el artículo 5 del dictamen ha sido suficientemente discutido con 22 votos a favor, 0 votos en contra y 10 abstenciones. De conformidad por lo dispuesto por el artículo 99 de la Ley Orgánica de Poder Legislativo, se declara suficientemente discutido el artículo 5 del dictamen, por lo que procederemos a su votación. Solicito al diputado secretario que en votación nominal someta el artículo 5 del dictamen a la consideración de esta soberanía. En votación nominal se somete el artículo 5 en los términos que está redactado en el dictamen a la consideración de esta soberanía, por lo que iniciaremos la votación con la siguiente lista. Aquino Mena Cristian Salvador. Barrada Ruiz Bernardo.
Berruegar de los Santos Lorena. Se abstiene. Abstención. Beltrán Tenorio Armando. Bellicia Rosique Pascual. Cáceres de la Fuente Juan Francisco. Calderón Mena Javier. Castillo Moa Oscar. Ceballos Ábalos Andrés. De la Cruz Alcudia Carlos M. De la Cruz Pozo Alberto. Domínguez Sánchez Lucila. Espinosa May José Dolores. Gómez Asensio Fernando Enrique. González García Marcela de Jesús. González de Jesús. Hernández Córdoba Jaime. Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando. Yeruas Mitia Elda María. Madrigal Hernández Luis Felipe. Martínez Pérez Juan José. Méndez Denis Lorena. Bueno Piñera Miguel Ángel. Morales Mateos Fernando. Ocaña Becerra José Carlos. Peralta Fósil Juan José. Pérez Pérez Alterio Ramos. Piñera Fernández Aurora. Somillera Pulido Agustín, a favor. Ulín Barjao Manuel Antonio. Valenzuela Pernas Fernando. Villegas Zapato Humberto. Diputada Presidenta, el artículo 5º del dictamen sí ha sido aprobado con 19 votos a favor, 8 votos en contra y 5 abstenciones. Solicito al diputado secretario que en votación nominal someta todo el articulado no impugnado del dictamen en lo particular a la consideración de esta soberanía. En votación nominal se somete todo el articulado del dictamen en lo particular a la consideración de esa soberanía, por lo que iniciaremos la votación con la siguiente lista. Aquino Mena Cristian Salvador. Barrada Ruiz Bernardo. Berruegar de los Santos Lorena. Beltrán Tenorio Armando. Bellicia Rosique Pascual. Diputado. Cáceres de la Fuente Juan Francisco. Calderón Mena Javier. Castillo Moa Oscar. Ceballos Ábalos Andrés. De la Cruz Alcudia Carlos M. De la Cruz Pozo Alberto. Domínguez Sánchez Lucila. Espinosa May José Dolores. Gómez Asensio Fernando Enrique. González García Marcela de Jesús. González de Jesús. Hernández Córdoba Jaime. Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando. Yeruas Mitia Elda María. Madrigal Hernández Luis Felipe. – Martínez Pérez Juan José. Méndez Denis Lorena. Bueno Piñera Miguel Ángel.
Morales Mateos Fernando. Ocaña Becerra José Carlos. Peralta Fósil Juan José. Pérez Pérez Alterio Ramos. Piñera Fernández Aurora. Somellera Pulido Agustín, a favor. Ulín Barjao Manuel Antonio. Valenzuela Pernas Fernando. Villegas Zapato Humberto. Diputada Presidenta, todo el articulado del dictamen en lo particular ha sido aprobado con 21 votos a favor, 9 votos en contra y 2 abstenciones. ¿Sigo, no? Ahorita, me sigo. Ahorita te la precisan. Ahorita te la precisan. Voy a seguir, pero ahorita te la precisan la votación. Ahí viene. Diputada Presidenta, si me permite, para efectos que quede sentado en el acta, rectifico la votación del artículo 5º. La votación queda 19 votos a favor, 8 votos en contra y 4 abstenciones. Perdón, 9, perdón, diputada, 9. Que no cambia el sentido de la votación general. Solicito al diputado secretario que en votación nominal someta el dictamen en lo general, en unión de la totalidad de sus artículos en lo particular, a la consideración de esta soberanía. Acá hay. Sí. En votación nominal se somete el dictamen en lo general, en unión de la totalidad de sus artículos en lo particular, a la consideración de esa soberanía, por lo que iniciaremos con la siguiente lista. Aquino Mena Cristian Salvador. Barrada Ruiz Bernardo. Beauregard de los Santos Lorena. Beltrán Tenorio Armando. Bellicia Rosique Pascual. Cáceres de la Fuente Juan Francisco. Calderón Mena Javier. Castillo Moa Óscar.
Ceballos Ábalos Andrés. De la Cruz Alcudia Carlos M. De la Cruz Pozo Alberto. Domínguez Sánchez Lucila. Espinosa May José Dolores. Gómez Asensio Fernando Enrique. González Marcela de Jesús. González García, Marcela de Jesús. A favor. ¿Dónde dejas a González de Jesús. Hernández Córdoba Jaime. Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando. Yergo Smitia Elda María. Madrigal Hernández Luis Felipe. Martínez Pérez Juan José. Méndez Denis Lorena. Moeno Piñera Miguel Ángel. Morales Mateos Fernando. Ocaña Becerra José Carlos. Peralta Fósil Juan José. Pérez Alterio Ramos. Piñera Fernández Aurora. Somellera Pulido Agustín a favor. Ulín Barjao Manuel Antonio. Valenzuela Pernas Fernando. Villegas Zapato Humberto. Presente. Te habla. Diputada presidenta del dictamen, en lo general, en unión de la totalidad de sus artículos, en lo particular, ha sido aprobado con 22 votos a favor, 9 votos en contra y 1 abstención. Habiendo sido aprobado en lo general y en lo particular de conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, se declara aprobado en lo general y en lo particular el dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto relativo al Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco para el ejercicio fiscal del año 2011. Por lo tanto, emítase el decreto correspondiente y remítase al titular del Poder Ejecutivo del Estado para su promulgación y publicación en el periódico oficial. Se instruye al oficial mayor para que realice los trámites que en derecho correspondan. El siguiente punto del orden del día es el de asuntos generales. El compañero legislador que desea hacer uso de la palabra, a favor de anotarse con el diputado secretario para concederles el uso de la voz hasta por 15 minutos. Cumplida su encomienda, diputada presidenta. Se han anotado para hacer uso de la palabra en asuntos generales los ciudadanos, diputados Alterio Ramos Pérez y Luis Felipe Madrigal Hernández. Se le concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Alterio Ramos Pérez, hasta por 15 minutos. Gracias, diputada presidenta. Hago uso nuevamente de esta tribuna. Diputada presidenta, sí le pido, por favor. A ver, sí se le solicita al público asistente y a los legisladores que por favor prestemos atención al orador que está en la tribuna.
Gracias, diputada presidenta. A casi un año de asumir la responsabilidad como legislador del Estado de Tabasco, este Congreso en la cual no se ha portado a la altura, porque no es nada más que un circo en la cual se viene a realizar. No hay diálogo, no están a las alturas de las circunstancias del pueblo del Estado de Tabasco. Hace rato precisamente que sin importarle las diferentes necesidades que hay a lo largo y ancho de los pueblos y comunidades del Estado, eso no importa ni en lo más mínimo. Seguiremos nosotros como fracción parlamentaria del PRD proponiendo en este Congreso, aunque la mayor parte de nuestra propuesta se vayan a la congeladora, seguiremos haciendo propuestas favorables para el pueblo de Tabasco. Paso inmediatamente a leer un comunicado en la cual respetuosamente se me hizo llegar por los hermanos indígenas de Macuspana, Melchor Ocampo, tercera sección. Bienvenidos en este Congreso. Somos varias comunidades de la zona Sierra Indígena Chol del municipio de Macuspana, Tabasco. Tienen conocimiento de que en esta zona, en la ranchería Melchor Ocampo, tercera sección, se creó el segundo bachillerato intercultural en el Estado, así como existe el bachillerato intercultural número 1 de la zona de nuestros hermanos indígenas chontales en el municipio de Nacajuca, Tabasco. Por tal motivo, nos veíamos apoyados y en la cual estaban identificados en rescatar a nuestros valores culturales y el conocimientos ancestrales como verdaderos dueños y señores de nuestras tradiciones. Nos alegramos en gran manera por ser los privilegiados de tener cerca un bachillerato intercultural en el cual se fomenta y enorgullece nuestras lenguas maternas, la lengua chol, para que nuestros hijos no se avergüencen de nuestra lengua, sino a lo contrario, exaltarla como un patrimonio que debe salvarse, crecer y desarrollarse más, entre otros. Estábamos alegres por este progreso y por fin nuestras escuelas, decimos nuestras escuelas, porque así lo sentíamos ya como parte nuestros, porque ustedes deben saber que cuando el indígena quiere y ama algo, lo ama de corazón y sabe que humildemente es capaz de dar el tiempo y la vida por este ideal, como lo hizo en el pasado nuestro ilustre hermano indígena, el licenciado Benito Juárez García, que tanto beneficios logró para nuestra nación. Esto es lo que un indígena puede lograr siempre y cuando tenga suelo fértil para crecer en conocimiento y pensando siempre en el progreso de su comunidad. Los salones de nuestras escuelas aún siguen siendo de tablas y láminas y nuestros hijos aún así quieren a su escuela, aún con esta carencia, teniendo la esperanza de que pronto las promesas de una escuela digna llegue a esa comunidad. Como padres de familia nos sentimos indignados porque el sueño de nuestra escuela y que ésta crezca para el orgullo de nuestra gente, de nuestros hermanos indígenas chol, donde ya la palabra indígena no sea sinónimo de atraso y vergüenza, sino romper ese paradigma y que este sea de orgullo, respeto y progreso. Estamos enterados que a menos de 1 kilómetro de nuestra escuela está a punto de ser construido otro centro de bachillerato que nada tiene que ver con la idea de bachillerato intercultural, y que esta escuela será controlado por gente que el pasado le hizo daño a nuestros hijos y son enemigos de nuestros pueblos y que usan el engaño y manipulación diciendo que ayudarán al campesino y por el contrario los explotan para lograr sus propósitos personales. Ya no estamos en el pasado, cuando nuestros padres eran más ingenuos y eran fácilmente manipulados. Estamos en otros tiempos y nuestros hijos e hijas se dan cuenta ahora de todo lo que ocurre en su alrededor. Estamos en los tiempos en que la información fluye como el agua, por el internet, por las radios, por todos los medios que han sido necesarios. Y estamos decididos a defender nuestra escuela y no dejar que gente extraña controlen a nuestros jóvenes e hijos.
Por eso le hacemos de su conocimiento que lucharemos por nuestra escuela y no dejaremos que otra que están en menos de 1 kilómetro y controlada por extraños vengan a destruir lo que con tanto esfuerzo hemos gestionado y que hemos visto nacer y crecer como un hijo, y no estamos de acuerdo a ver cómo está esta obra. Este proyecto nuestro, y por lo que tanto hemos luchado, porque se quedará en nuestra zona, se vaya a morir o fracasar. Por eso le decimos que vamos a luchar por todos los medios que sean necesarios por defender este proyecto nuestro, que ya forma parte de nuestra identidad cultural, étnica y de desarrollo para el futuro de nuestros hijos. Tal vez si nuestro bachillerato no fuera intercultural y se construyera otro cercano, podríamos orientar a nuestros hijos para que escogieran cualquiera de ellas. Pero en nuestro caso, nuestra escuela fue concebida para fomentar y enorgullecer nuestros usos y costumbres, exaltando nuestra lengua materna. Por lo tanto, sentimos que está siendo violentada nuestros derechos como indígenas al no respetar nuestro espacio, que por derecho no corresponde. Por tal motivo, le hacemos de su conocimiento que estamos dispuestos a tocar las puertas que sean necesarias en las diferentes instituciones para ser fortalecido por ustedes. Atentamente, autoridades y líderes de las diferentes comunidades indígenas de Macuspana. Gracias, diputada presidenta. Para rectificación de hechos se le concede la voz hasta por 5 minutos al diputado Javier Calderón Mena. Ahorita que concluya el diputado. Con el permiso de la diputada presidente, diputadas y diputados, hoy se aprobó el presupuesto de egresos del año 2011 y en el presupuesto de egresos del año 2010 ya estaba contemplada la creación, el apoyo, la infraestructura para la escuela en mención en el municipio de Macuspana, que comenta el diputado Alterio Ramos Pérez, y también existe el apoyo para la infraestructura en el sector educativo de 15,000 pesos para cada una de las escuelas de Tabasco. Nosotros en su momento denunciábamos que en Alcalde Mayor del municipio de Macuspana hay una escuela que tiene 45 años y jamás se ha apoyado a esa escuela, ni siquiera con un bloc o con una lámina. Se está cayendo. Recibimos la propuesta de que se iba a atender a esa escuela y ya terminó el año y hasta el día de hoy sigue exactamente en las mismas condiciones, en donde los alumnos tienen el peligro de que se les caiga encima la escuela. Hago un atento llamado al sector educativo, a quienes están al frente de este rubro, para que empezando el año, porque yo creo que ahora ya no se puede, tomen cartas en el asunto. Y de la misma manera felicito a quienes han impulsado la educación en los espacios indígenas en el municipio de Macuspana y en todo el estado, porque a pesar de las condiciones adversas en que imparte la educación, están tratando de mantener en alto la educación bilingüe, en donde a nuestros hermanos indígenas se les debe tratar como lo que son, con toda la dignidad, y que además, antes que llegaran los españoles, son los verdaderos dueños de esa tierra, y resulta que quienes deben defenderla, quienes somos los tabasqueños, no estamos haciendo nada por defender los derechos de los pueblos indígenas. Es cuanto, diputada presidente. Se le concede el uso de la tribuna al diputado Fernando Morales Mateo hasta por 5 minutos por rectificación de hechos. Honorable Congreso, mi participación es para coincidir con el diputado Alterio Ramos Pérez con relación al asunto de la apertura de otro bachillerato intercultural en la misma zona Chol de Macuspana. Aquí están nuestros hermanos choles, que vienen de Melchor Ocampo, que vienen de Chivalito, y que efectivamente ya hace algún tiempo en Melchor Tercera se abrió
un bachillerato intercultural que debe de captar toda la demanda de bachillerato de los pueblos